Buenas tardes. Estamos en la entrevista con la socióloga Amal Cadiemati Delgado, que es de Viña del Mar, y te vamos a preguntar sobre el tema de de la salud mental en general, de lo que está ahora ocurriendo en pandemia. Y la primera pregunta, Amal, es ¿cómo tú ves desde tu perspectiva de la sociología a la sociedad chilena en el tema de la salud mental en pandemia? Bueno, antes que todo, muy buenas tardes. Agradecerte a ti, Tomás, y a Paz por dejarme participar en su entrevista en relación a este tema que es muy importante. Bueno, en relación a tu pregunta, Tomás, el tema de la salud mental es un tema muy importante, es fundamental para que el ser humano y los individuos nos podamos desarrollar bien. La salud mental es más o igual importante que la salud física, ¿ya? Y muchas veces no se le da la misma importancia en relación a la salud física. Cuando nosotros tenemos bien nuestra salud mental, estamos sanos mentalmente, podemos desarrollar nuestras actividades de mejor forma, podemos relacionarnos mejor y, y evitamos, ¿cierto?, empeorar, digamos, a enfermedades más dramáticas o más extremas, como por ejemplo la depresión, que es una, digamos, puede gatillar, digamos, a un suicidio, por ejemplo, o aislar a las personas socialmente, ¿ya? Lo que, por supuesto, es algo mucho más extremo y dramático. A esos extremos puede llegar si es que una enfermedad de salud mental, alguna patología, no se trata adecuadamente y se le pospone por mucho tiempo, ¿ya? Y bueno, y también todo el sufrimiento que esto genera también para las familias de la persona que ha enfermado y para el mismo individuo. Es complicado, digamos, para las redes de apoyo, digamos, los familiares, las amistades o en los entornos de trabajo, poder lidiar con enfermedades tan severas como el tema de la salud mental, que, como les comentaba anteriormente, está muy invisibilizada, porque a diferencia de la salud física, que nosotros podemos darnos cuenta cuando están los síntomas asociados, por ejemplo, si una persona eh, qué sé yo, no está, digamos, con su buen semblante o tiene síntomas. Digamos, la salud mental no es así, ¿cierto? Ustedes entenderán que las personas sufren de forma interna y muchas veces no lo externalizan. Entonces, por supuesto que es un tema muy importante y me alegro mucho de que ustedes lo estén investigando y que, bueno, le estén consultando a distintos expertos y especialistas en esta temática, porque es bueno hablar de salud mental. Creo que le hace muy bien a la academia, a la sociedad en general. Ojalá se hablara en instituciones educativas, en las universidades, en los trabajos, porque muchas veces está el estigma también, ¿cierto? De decir que uno está mal mentalmente porque, claro, viene el estigma social y posteriormente la marginalidad y la discriminación incluso, ¿ya? Ahora en el contexto de la pandemia por el COVID-19, por supuesto que el tema de la salud mental lo hemos tratado más y nos hemos dado cuenta de que, claro, estaba muy invisibilizado, pero en la actualidad esto ha salido a la luz, sobre todo en las fechas más complicadas de la pandemia. Es decir, la época del confinamiento total, que fue al inicio de la pandemia, bueno, y ahora eh, hemos tenido distintas fases de la fase uno, por así decirlo, de confinamiento total, donde, claro, las personas están en sus hogares, han tenido que cambiar distintos comportamientos sociales, hemos tenido que cambiar hábitos, y esto también es por supuesto que perjudica también la salud mental, el hecho de estar aislados de las personas que queremos, de nuestras familias,
de que han cambiado, digamos, distintas metodologías de trabajo, ahora todo es el teletrabajo, los estudiantes están estudiando desde sus casas, no hay mucha interacción física, eh, bueno, no social, porque antes se hablaba del aislamiento social, ahora se habla del aislamiento físico, porque socialmente, claro, uno sigue igualmente conectado y no se tiene que aislar socialmente, pero en realidad la palabra correcta, digamos, el concepto sería el aislamiento físico. Y eso, claro, que nos afecta, nos daña, nos entristece, nos sentimos a veces solos, hace falta, digamos, el tema del contacto, del abrazo, de, qué sé yo, un abrazo de algún amigo. Por supuesto que esto ha salido a la luz y ha afectado mucho, yo creo, a la salud mental de los chilenos, el tema de la pandemia, el estar confinados. Bueno, yo les voy a leer un dato que vi en internet en relación a un estudio que salió el mes de mayo del 2021, que se aplicó el mes de abril del 2021, que a lo mejor ustedes lo habrán visto, que es la encuesta del termómetro de la salud mental, que se hizo, digamos, la Asociación Chilena de Seguridad, en conjunto con la Universidad Católica. Y bueno, mira, les voy a leer una estadística que a mí me llamó mucho la atención. Dicen que el 32,8% de los encuestados presentaron síntomas asociados a la salud mental, lo que significa 6 puntos más en relación a la misma encuesta que se aplicó el año anterior, o sea, el 2020. Ahí vemos de que efectivamente esto se acentuó mucho más en contexto de pandemia. Y otra estadística que me llamó mucho la atención fue que el 46,7% de los encuestados presentó algún síntoma o alguna sospecha, mejor dicho, de alguna patología asociada a depresión. O sea, si estamos hablando de prácticamente la mitad de los encuestados puede haber tenido una sospecha de depresión, a mí me parecen cifras muy elevadas, cifras que a lo menos hay que prestar atención y tratar de buscar alguna solución y alternativa. Y bueno, y dentro de estas estadísticas hay una mayor prevalencia en las mujeres en relación a los hombres. Así que, bueno, en relación a tu pregunta, por supuesto que hay, sale a la luz el tema de la salud mental en pandemia y, bueno, como sociedad chilena, creo que ahora la estamos considerando, dándole la importancia que siempre debió haber tenido, y ya vemos que no estaba tan invisibilizada como pensábamos y que hay que empezar a tomar acciones al respecto. Muchas gracias, Amal, por esa respuesta. También te queremos preguntar, ¿cómo ven ustedes como sociólogos o cómo abordan el tema de la salud mental? Bueno, desde mi disciplina, que es la sociología, digamos, bueno, los sociólogos y las sociólogas tenemos, claro, una visión respecto a la salud mental. Yo en realidad no soy experta en el tema de la salud mental, pero por supuesto que desde mi disciplina, como les comentaba, sí existe mucho interés en este tema. ¿Por qué? Porque muchas veces la salud mental nosotros lo relacionamos a factores o problemas que pudiesen ser de orden individual, ¿ya? Cuando hablamos de la mente, entendemos que se relaciona con el aspecto más psicológico, psiquiátrico del individuo, de una persona, por así decirlo, ¿cierto? Mientras que la sociología nosotros estudiamos el comportamiento social. Colectivo. Es decir, colectivo, exactamente. Entonces pareciese que no es que es un fenómeno individual, que es un fenómeno que no nos debería, digamos, competir o llamar la atención o al menos estudiar. Y no es así, no es así, en lo absoluto. La salud mental muchas veces está condicionada por factores sociales y muchas veces está gatillada algunas patologías precisamente por factores sociales. Por ejemplo, ¿qué tipo de factores de riesgo podrían incidir en la salud mental de orden social? Bueno, son factores sociales. Por ejemplo, la desigualdad que existe en nuestro país
la incertidumbre al futuro. Hemos visto, por ejemplo, ahora mismo en la pandemia, cómo gente ha perdido sus trabajos, cómo muchos grupos sociales también están relegados, digamos, son grupos vulnerables. Entonces, el mismo sistema, digamos, neoliberal en el que vivimos, muchas veces también nos puede generar algún tipo de factor de riesgo para generar problemas de salud mental. El mismo tema del exitismo, la presión social por tener un trabajo, por alcanzar ciertas metas, ciertos proyectos de vida. Bueno, no sabemos muchas veces si es que eso lo vamos a concretar o no, si nos podemos quedar cesantes, si podemos enfermar en el camino. Entonces, todas estas presiones sociales que hay en relación a lo que deberíamos ser, claramente te pueden generar algún tipo de patología social a la salud mental. El tema de las redes sociales, el tema de... Básicamente a lo que voy es que este sistema en el que vivimos, el sistema neoliberal y las distintas presiones sociales que podemos experimentar desde nuestro entorno, nos pueden frustrar, generar frustraciones, generar qué sé yo, sentirme incapaz de poder alcanzar ciertas metas, ciertos propósitos, y esto podría sí generar algún tipo de depresión o ansiedad, por ejemplo. Sin ir más lejos, el tema de la pandemia, por ejemplo. Muchas personas han perdido sus trabajos, por ejemplo, o han enfermado, qué sé yo, Sí. y eso mismo también son condiciones sociales, factores sociales que pueden incidir, así que también está bastante relacionado con la Claro, sociología. emociones que vienen provenientes, que generamos provenientes de terceros porque no sentimos en soledad, básicamente siempre sentimos por condiciones sociales, por la gente en nuestro entorno. Ahora con esto de lo cibernáutico, el querer encajar socialmente en ciertos grupos, es igual generan patologías. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Amal. Claro, claro, el mismo tema de las redes sociales. Mm. Finalmente, algún factor de riesgo, algún, Mm. qué sé yo, uno de estos factores de riesgo que les nombré, pueden gatillar en algún tipo de frustración, ansiedad, que después puede transformarse en una patología. Y claro, esta es algo externo, digamos, no es algo que uno se inventa o se crea a sí mismo. No sé si me explico. Ujú. Está Sí, gatillado por factores sociales, del entorno, la familia, etc. Ujú. ¿Tommy? sí, sí. O sea, de hecho, también escuchamos ahí los detonantes que pueden ser. Y a lo que va también la tercera pregunta es que desde la perspectiva sociológica que tú tienes de este tema de la salud mental, ¿tú qué piensas con el ejemplo que te voy a poner de que, eh, por ejemplo, el día de ayer en Santiago, un caballero de la tercera edad se suicidó en el Costanera Center y no se cerró el Costanera, sino que siguió abierto y la gente siguió comprando normalmente, como todo lo que se ha hecho mal en la pandemia, en el tema de cómo manejarla. Eh, ¿Tú qué piensas de la salud mental, por decir, de ese caballero, del que se mató? No, y también en parte de qué pensará la gente que lo vio alrededor de que se haya él suicidado. ¿Qué piensas tú o cuál es tu opinión frente a ese hecho que ocurrió? Ay, creo que se me está acabando la batería. ¿Me siguen viendo bien? Sí, Sí, seguimos viendo. No, en realidad yo no conozco el caso en detalle. Vi la noticia así de que una persona adulta mayor se había suicidado en el centro comercial, en el Costanera Center. No conozco realmente qué tipo de patología sufría o cuáles fueron sus circunstancias, no lo conozco en detalle.
pero sí me imagino, y se ha visto, digamos, que muchas personas se han suicidado en el Costanera Center o en otros sitios de confluencia pública, y claro, efectivamente existe no sé, muy poca empatía, me parece, de parte de, no solamente de las personas que administran el centro comercial, sino que de las mismas personas que transitan. Finalmente no se le dio quizás la importancia que debería haber tenido, o guardar un poco de cierta ética, de resguardar, qué sé yo, la escena donde la persona estaba el cuerpo, etcétera. Entonces creo que sí existe un poco de falta de empatía también de la sociedad en este tipo de hechos. Bueno, a mí me sorprende que la gente, digamos, actúa de forma normal, sigue comprando como si nada, cuando ocurrió un hecho tan lamentable. Se habría esperado que quizá hubiera cerrado en algún momento el tema del mall, pero claro, finalmente, como les comentaba, estamos en un sistema neoliberal, capitalista, donde el consumo pareciera ser a veces eh, más importante que la vida de las personas. Entonces, bueno, me parece terrible, muy poca empatía de parte del mall en este caso. Y ahí vemos también de que hay mucho individualismo también en la sociedad actual, donde la gente vela solamente por sus propios intereses. Entonces, quizá hubiese, no sé, creo que fue muy lamentable la situación, no la conozco en detalle. ¿Por Ahora, qué, ¿Mm? por qué crees tú, Amal, que existe este individualismo y que se genera de forma colectiva? Porque es un grupo de individuos que reacciona de la misma manera en una sociedad. Bueno, podríamos hablar mucho tiempo del tema del Sí. individualismo, pero sí que el individualismo es una característica del sistema actual en el que vivimos, como les comentaba, un sistema, más que el sistema económico, el capitalismo, me refería al sistema neoliberal, que es un poco más complejo y que involucra otros factores por sobre el tema económico. Responde también a un estilo, a una forma de vida que tenemos como sociedad, y efectivamente donde el consumo pareciera ser algo muy importante por sobre otras cosas, donde hay una pérdida de la cohesión social, del tejido Cohesión. social, donde, cuando me refiero, claro, al tejido social, es que finalmente hemos abandonado, digamos, formas más comunitarias como era años atrás. Como vivir en Y tribu, una cosa, como vivir en claro, tribus, como antes se... Claro. claro, son características también de la sociedad moderna, pero claro, atrás, antes de instaurarse este sistema actual en el que vivimos, digamos, este sistema se instaura desde la dictadura militar. Pero antes, claro, estaba mucho más fortalecido el tejido social, donde nuestros vecinos eran parte importante de nuestras vidas, donde se armaban distintas formas de organización social, sindical, etc. Ahora eso se ha ido perdiendo y abandonando. Espero, bueno, que este país está pasando por una serie de transformaciones también, y vamos avanzando también a generar también más comunidad, más derechos, más democracia, y espero que todos estos cambios también se reflejen en prestarle más atención a nosotros, efectivamente, digamos, a generar más comunidad, más tejido social, abandonar un poco el individualismo y preocuparnos también de todos nosotros, que nadie se quede atrás, Un digamos. poco de responsabilidad afectiva, Claro, claro, podría ser, digamos, de sentido de comunidad, en sentido. de que todos somos parte de esta sociedad y debemos cuidarnos y autocuidarnos todos. Y por eso este tema de la salud mental, como les comentaba, desde la sociología, claro, es fundamental para la sociedad en general. Y claro, y está muy invisibilizada. Por ejemplo, el presupuesto eh, anual en salud mental del presupuesto de salud es un 2,2%, lo Claro, que es nada, bastante bajo en Chile. bastante bajo. No es nada. Claro,
bastante bajo. Y bueno, hace poquito, usted no sé si habrán visto en la prensa que el diputado Gabriel Boric impulsó un proyecto para poder que existiera paridad en el presupuesto en salud mental, al igual que el presupuesto en salud física. O sea, si gastamos X cantidad en salud física, que también sea invertida en salud mental. Me parece bastante importante y me parece un gran avance que se esté hablando también de estos temas en el Congreso, digamos, que nuestros legisladores apoyen este tipo de iniciativas, porque, bueno, de todas las licencias médicas asociadas a salud mental desde el año 2008, el 50% se rechazan. Eso también lo vi. Me parece también muy alarmante. Perdón, del 2018, si no me equivoco. 2018, 2008. Lo voy a rectificar y se los mando. Pero claro que la mitad de las licencias médicas sean rechazadas. Es grave también, hay una responsabilidad también de los empleadores, de todos como sociedad en su conjunto. Tenemos que darle más importancia a este tema. Claro. Ojalá la máxima importancia, porque lo amerita y es muy importante. Claro. En síntesis, la salud mental del individuo condiciona su comportamiento con la sociedad e influye en nuestro diario vivir, como en nuestro diario vivir en comunidad. Entonces, por eso que la psicología y la sociología van de la mano en esto que se llama salud mental, sobre todo en pandemia. Sí, de todas maneras, tú lo has dicho muy, muy bien, Paz. Claro, no es un fenómeno individual. La salud mental no es algo que nosotros nos creamos o nos inventamos. Puede ser, a no ser que sean patologías, digamos, de orden biológico, congénito. Sí, Eso sí, sí, eso sí. sí, de todas maneras. Pasa a ser algo más individual. Es Ujú. que no sea un trastorno, no sea alguna esquizofrenia Mm. o alguna patología más de ese estilo, sí. Pero sí, por ejemplo, el tema de la depresión, de la ansiedad y de estas enfermedades de salud mental más contemporáneas, sí que tienen un muy alto componente asociado a factores sociales. Factores sociales, por supuesto que sí. Mm. Muchas gracias, Amal. Te pasaste. Podríamos Ya, hablar muchas toda gracias. la tarde de este tema. Está muy interesante. Sí, Muchas gracias. sí, fue cortito, pero espero haber contestado bien las preguntas que me Sí, hicieron.